escuchar al decano de la Facultad Regional Santa Cruz, Néstor Carlos Kirchner, para tratar la vinculación de la Universidad Tecnológica, o antiguamente llamada Universidad Obrera Nacional, con la educación técnica profesional durante muchos de los años que han pasado y puntualmente en la actualidad. Sebastián. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Rodrigo, por esta invitación. Quiero agradecer al Consejo de Educación, en tu persona, el habernos invitado y el habernos dado la posibilidad de estar aquí. Permítame una licencia. Hola, Silvita, ¿cómo estás? Te estoy viendo tanto tiempo que no nos cruzamos. Un gusto poder verte por aquí, por lo menos. Bueno, yo no voy a hablar de la historia de la ley, la 26.058, porque están quienes han tallado en eso y creo que es importante. Pero cuando Rodrigo me dijo hablar un poquito de la vinculación histórica, Universidad Tecnológica Nacional, la educación técnica profesional, a ver, y antes de comenzar quiero decir que la UTN, la otrora Universidad Obrera Nacional, no es ni más ni menos que una consecuencia que sucedió cuando se decidió empezar a pensar en la educación técnica, no en formar a los hijos de la clase media, que poco tenían que ver con la industria argentina, sino empezar a formar a los trabajadores para la industria nacional, para lo que necesitaba el país, para ponerse en marcha y para poder a trabajar. Por eso digo que cuando uno habla de educación técnica no voy a hacer la historia, pero sí creo que hay puntos de inflexión. Para ver el tema de la educación técnica, yo no puedo olvidarme de Manuel Belgrano con su Escuela de Ciencias Agrarias, y donde ponía a hombres y mujeres en el mismo nivel de la educación, y hablo de aquellos tiempos. No me puedo olvidar del curita, o mejor dicho, el fraile, que dentro de la estructura eclesiástica es menos que un cura, Fray Luis Beltrán, que agarró un puñado de 30 gauchos que tenía San Martín para cruzar los Andes y los transformó en herreros. Y los empezó a enseñar a forjar, les empezó a enseñar a hacer cañones, a hacer bayonetas, a hacer facas, ¿no? A hacer las lanzas. E inclusive desarrollaron, además de la química, para poder hacer la pólvora, desarrollaron los primeros cañones autoportantes que hubo en la historia en el mundo. A ver, es decir, él desarrolla un cañón de bronce más chico, con rueda más chica, entraba todo arriba de una mula. Eso también fue, eso para mí también son los inicios de la educación técnica. Después el liberalismo, y todos sabemos qué pasa cuando el liberalismo mete la mano en esta, y la educación técnica, sin desmerecer, fue trabajando con los artes y oficios, fue trabajando en otras líneas, pero no pensando en la industria nacional en sí, sino en formar a algunos ciudadanos, ¿no? Y no sé si ciudadanas, porque para el liberalismo no hablaban en esos términos. Hasta que sucede en el año 44, desde la Secretaría de Trabajo y Prevención, ¿no? Ahí se crea, desde ese ámbito, se crea la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, que empieza a juntar muchas cosas sueltas que había de la educación técnica. Bien, a partir de ahí, que empieza a transitar un nuevo camino, que transitaba en todos los niveles, el nivel primario, el nivel medio con la escuela fábrica, un nivel intermedio que eran las escuelas industriales, se empieza a moverse hasta que se plantea que para poder pensar en una economía, digamos, independiente, había que independizar la industria, necesitábamos que nuestros trabajadores fueran los técnicos, que fueran los que pudieran repensar esta cuestión. Entonces, a partir de eso, el 19 de agosto de 1948 se crea la ley 13.229, y permítame que lo voy a leer porque no quiero interpretarlo. En su artículo 1 decía: implántase para los obreros y obreras provenientes del ciclo básico de aprendizaje y capacitación, el segundo ciclo de aprendizaje, curso con las siguientes finalidades: proporcionar a la industria técnicos competentes y especializados, y facilitar a los obreros el acceso a superiores condiciones de vida y de trabajo, y la capacitación necesaria para el desempeño de actividades de mayor responsabilidad de orden técnico. Y el punto B, dotar al obrero de conocimientos fundamentales indispensables para abordar ulteriormente el estudio de disciplinas científico-técnicas, que integrarán el plan de enseñanza en la Universidad Obrera Nacional. A ver,
Por eso digo que la Universidad Obrera no estuvo en el origen de esta discusión y es una consecuencia de toda esta discusión. Una consecuencia que a partir del año 55 fue boicoteada, fue bombardeada, ¿no? Es decir, cada vez que había un golpe de Estado, una interrupción del orden democrático, había que cerrar la Universidad Obrera, en función de cómo no pudieron cerrarla, y permítame, para que no quería dejarlo pasar, el primer rector tenía que, por su condición, tenía que ser obrero y egresado de la Escuela Sindical de la CGT. Yo digo porque también en esta reunión, además de la presidenta del Consejo de Educación, está la ministra de Producción y está también el ministro de Trabajo. Digo porque la Universidad Tecnológica nace de toda esta conjunción de distintas cuestiones. Y nace cuando había un plan estratégico de nación que había que llevar a cabo y adelante. Es decir, y digo esto porque independientemente que, como comentaba Raúl Robles, lucharon y dieron por esta ley contra el liberalismo, le tocó en otro momento hacerlo a esta universidad, ¿no? a la hoy tecnológica. Pero nosotros tuvimos que esperar después del 2003 como universidad, porque yo siempre digo, la tecnológica tiene la suerte, ¿no? y el orgullo de que nos fundó Juan Perón, porque había un plan estratégico de nación. Pero a nosotros, a partir del 2004, para hacer fecha más exacta, en realidad 2003, tuvimos una refundación, porque refundar el sistema de producción, refundar el trabajo en la Argentina, refundar condiciones de vida digna para los trabajadores, es refundar esta universidad, que por eso se llama Néstor Kirchner el edificio. Muchos creen que es porque ofrendó su vida por todos nosotros. No, esto tiene que ver porque es un poco el refundador del sentido de nuestra universidad, que nació para darle estas herramientas académicas a los trabajadores. Había que ser egresado de escuela fábrica para entrar a la Universidad Obrera. No entraba así cualquiera. Después había que trabajar, ya por ahí no egresado a la escuela fábrica, pero sí o sí con trabajo, y trabajar en algo que tuviera que ver con lo que estaba estudiando. En algún momento de la historia nos llamaron los Flor de Seibo. Para el que no sabe, Flor de Seibo eran los productos que hacía el peronismo para convertir los monopolios y para combatir todas aquellas cuestiones que había, digamos, por el capitalismo en este país con los medios. Yo digo, cualquier cosa parecida a los últimos tiempos no es casualidad, ¿eh? Son los mismos actores los que hacían estas cosas. Entonces, los graduados de la Universidad Tecnológica nos decían, uno no estaba en esa época, nos decían los graduados Flor de Seibo despectivamente. Cuando mucho sector medio, el liberalismo lo tiró a clase baja, porque es lo que sucede, no son de agrandarla, tuvieron que empezar a trabajar y para eso tuvieron que empezar a inscribirse en la universidad ya tecnológica después del 55. Pero bueno, cuando uno empieza a trabajar estas cuestiones, la vinculación que tenemos es histórica, es genética. A ver, porque sí o sí es genética. Hemos charlado mucho, nos ha costado mucho a los tecnológicos reinsertarnos. El primer intento que hicimos en Santa Cruz fue cuando Silvia Esteban estaba en el ministerio en esa época, que empezamos a poder trabajar junto con la provincia. Hablo desde la Facultad Santa Cruz, ¿no? Y hablo desde hoy, que también hemos logrado poder hacer una sinergia, no solamente con el Estado provincial, pero el tema de educación con esto de la vinculación. Entonces, yo creo que tiene un poco que ver también que Rodrigo es un graduado de esta casa de estudios, siempre lo digo, para nosotros es un orgullo que él sea un ingeniero tecnológico y de esta casa. Digo porque esto hace que los tecnológicos somos corporativos, nos encontramos, nos reencontramos y ponemos adelante el bien común y sobre todo lo colectivo por sobre lo individual. Entonces pudimos empezar a trabajar y a desarrollar cuestiones en conjunto. Entonces, cuando se crea el proyecto de las escuelas EIPE, ¿no? En procesos energéticos, la verdad que tuvimos la oportunidad de acompañar. Yo recuerdo cuando se inaugura aquí, hace 2 años se hace el primer ciclo, la gobernadora Alicia Kirchner me dijo gracias. Y yo la miré y le digo, no, en realidad las gracias las damos nosotros, los tecnológicos, porque hoy el Ejecutivo de la provincia de Santa Cruz nos está permitiendo volver a nuestro origen, ¿no? Es decir, volver a donde tendríamos que estar, que es donde salíamos, que es donde era la condición natural.
porque los vínculos directos tenían que ver con las personas, es decir, que coincidieran dos personas, una en el ambiente técnico y otra en la universidad, para que se pudiera dar esto. Hoy estamos haciendo las cuestiones de tratando de dejar establecida una política de Estado, que es un acompañamiento académico y tutorial en estos temas, de ir trabajando, de ir pudiendo hacerlo. Estamos trabajando en conjunto con tecnicaturas en todo el interior de la provincia, que son de utilidad para trabajadores y para los que no, para que se puedan formar, sobre todo en estas épocas donde siempre nos corren con la vaina de que no tenemos los recursos humanos formados en la provincia, que por eso hay que buscarlos. Nosotros sabemos que la provincia lo está haciendo y bueno, nosotros acompañamos ese proceso y realmente no es menor, ¿no? Es decir, y sobre todo, permítanme para ir terminando, porque somos varios los que nos toca hablar, que en realidad a partir de la irrupción del peronismo en sus distintos momentos, la educación técnica siempre puso por encima el saber hacer sobre el saber decir. Y creo que esto es una cuestión que marca la educación técnica argentina y que marca a los que somos parte de proyectos de gobiernos nacionales, populares e inclusivos. Muchas gracias por la invitación y un abrazo para todas y todos. Muchas gracias, Sebastián, por las hermosas palabras.